Saludamos a quienes se suman a las distintas plataformas en nuestro tercer programa Campo Seguro y sus voces, el cual tiene por objetivo dar a conocer el trabajo que desarrollamos e impulsamos como ONG Campo Seguro en favor de la protección y promoción del campo y sus tradiciones, especialmente en las regiones de los ríos y de los lagos. En Campo Seguro hablo de hechos de violencia que han perpetrado en la macrozona sur, legislaciones mal formuladas y parciales, y lo que es más grave, mal utilizadas. Quisimos explorar la ideología detrás de estas acciones y con este objetivo queremos saludar, darle una cordial bienvenida y agradecer particularmente a Marci Dini, directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso. Hola Francisco, ¿cómo estás? Saludar a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, agradecer la invitación, siempre feliz de poder conversar con ustedes. Mara, muchas gracias por tu tiempo y espacio y disposición. Lo decimos muy grato, digamos, tenerte de invitada y particularmente analizar lo que nos preocupa hoy día, que es la ideología aplicada en este tema que estamos viviendo en la macrozona sur. En ese sentido, primero en lo general, ¿cómo surge la Fundación para el Progreso y cuáles son sus principales intereses? Bueno, la Fundación para el Progreso surge principalmente por una idea que tuvo Axel Kaiser, que plasmó en un libro que se llama, de hecho lo tengo acá, que se llama La fatal ignorancia, la anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico progresista. El diagnóstico un poco que hizo Axel es que la agenda progresista estaba muy plasmada en la cultura de la sociedad chilena y sobre todo en gran parte de quienes se decían los defensores de la libertad y también de una cierta élite intelectual. Y que el avance de esta agenda progresista finalmente estaba plasmándose no solo en lo que estaba pasando a nivel universitario, a nivel cultural, sino que también a nivel de la educación y de lo que se escribía, de lo que se hablaba y además del tema legislativo. O sea, él veía que también los avances que estaban pasando en política, incluso desde el lado que decían ser los defensores de la libertad, eran bastante liberticidas, como él se refiere. Y escribe este libro donde hace ese diagnóstico y lo explica todo muy bien lo que está pasando en Chile hace más de 10 años atrás. Y frente a eso, varias personas se vieron bastante iluminadas bajo este diagnóstico y de ahí fue que se juntaron con Axel y generaron esta institución, este centro de estudio, este centro de pensamiento que se llama la Fundación para el Progreso, que tiene, digamos, tres áreas estratégicas. Una de la más visible es la difusión de las ideas de la libertad. Es una fundación que defiende, en el fondo, los principios del liberalismo clásico, y lo que hace es hacer, a raíz de la discusión pública, una defensa de las ideas de la libertad a través de mecanismos de difusión. Nosotros como centro de estudio somos, de hecho, sobre todo en redes sociales y plataformas digitales, uno de los más potentes del país. La segunda patita, digamos, es lo que es formación de jóvenes. Formación de jóvenes en las ideas de la libertad, en instituciones, en democracia, en el liberalismo. Y tenemos muchos cursos de formación, la Academia Liberal, la Universidad de FBP, las Academias de Verano y múltiples otros programas formativos. Y también tenemos un área bien relevante que es la de publicaciones. Nosotros dentro de la fundación tenemos una editorial, sacamos libros todo el tiempo, traducimos libros que son importantes en el extranjero que no tienen la versión traducida y los hacemos a través de la editorial. Y también tenemos una revista que es semestral, que se llama la revista Átomo, donde tocamos temas muy relevantes y es una revista maravillosa y preciosa. Y bueno, eso son como las tres áreas fundamentales en las cuales se basa la Fundación para el Progreso y un poco cuáles fueron sus principios. Una, como diría Axel, una anorexia cultural que permitió el avance del progresismo en nuestro país. Gracias, Mara. Interesante. Primero agradecer ese trabajo en el aporte, en la discusión intelectual que se produce y también, dado que tú lo mencionaste bien y así lo hemos visto, tienen diversa participación en medios de comunicación, en columnas de opinión y otros. ¿Cómo visualizan desde Santiago la problemática que hoy día ocurre en la macrozona sur? Es tremendo, la verdad es que yo te diría que es bastante intermitente. Eh, el tema de la macrozona sur es la violencia de la macrozona sur, sobre todo considerando que además toca unas regiones que son maravillosas. O sea, es
Yo creo que una de las áreas más bonitas, más ricas en flora, en fauna que puede tener nuestro país, y la verdad es que es tremendamente vulnerado todos los días. Lo que pasa a nivel de terrorismo en el sur es tremendo, y yo creo que en Santiago se ve de manera intermitente. La gente empatiza, pero después al día siguiente ya hay otra noticia que cubrir, esto se acaba, pero quienes hemos tenido la posibilidad de estar allá y conversar con múltiples víctimas de los atentados, tú te das cuenta que esto es un martirio de todos los días para los emprendedores, para la gente del campo, para la gente que tiene a sus familias trabajando ahí, para los niños que van al colegio y van completamente inseguros. Yo creo que es algo muy fuerte, algo muy tremendo que pasa en Chile, que además, lamentablemente, desde las plataformas políticas de Santiago durante mucho tiempo se politizó de una perspectiva de los grupos indígenas versus el resto de Chile, lo cual era una mentira, una falacia horrorosa, que lo único que hizo fue generar división frente a algo que era una violación sistemática a los derechos humanos de la gente que vive en la macrozona, y realmente una manipulación política espantosa que desde las cúpulas de Santiago creo que no se supo entender, se utilizó, se instrumentalizó y lamentablemente permitió el avance de algo que hoy día ya es muy difícil de frenar sin una mano tremendamente dura. Mara, tú dan un punto muy importante que es el día a día. Obviamente los hechos de carácter terrorista son muy evidentes gráficamente. Ha habido pérdida de vidas humanas, pérdida de patrimonio, pero esto se vive a diario en estas zonas en las cuales hay temor. Yo te infidencia, digamos, no estaba en el libreto, pero nosotros tratamos de invitar a víctimas para dar su testimonio y no pudimos, no se atreven. No quieren estar en este programa entendiendo que es un aporte para esto, pero lamentablemente eso indica que hay absoluto temor y terror, incluso en dar su evidencia y su testimonio respecto a lo que están viviendo hoy día en esta zona. Así que da en un punto muy preciso cómo poner el foco en las víctimas. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en una de estas charlas, una de tus charlas en Valdivia, y particularmente nos llamó la atención cómo se describe claramente el uso de las ideologías a nivel mundial, particularmente, y ahí quería pedirte un poco cuáles son las ideologías que se trata de instalar y cómo entiendes tú que se han instalado en Chile. Mm. Mira, hay una frase que me ha dado vuelta durante estos últimos días, que la gente me dice, es que ustedes ven comunistas en todos lados. No, lo que pasa es que está lleno marxista en todos lados, lo que pasa es que ellos no saben que lo son. Y gran parte del problema ideológico acá tiene raíces marxistas muy importantes. Y yo creo que eso es importante que la gente lo sepa. El marxismo, vamos a simplificar todo para entenderlo ideológicamente, separa la sociedad en dos: los opresores y los oprimidos. La burguesía, el proletariado, estamos hablando de 1848. Y en el fondo lo que hace es entender que aquí siempre hay dos grupos en conflicto, uno que oprime a otro, y el oprimido tiene que generar una revolución violenta, proponía Marx y Engels, para tomarse el poder, para tener control de los medios de producción, tener control de la economía, el poder político, el poder estructural. Y dicho eso, hay que entenderlo muy bien, porque el marxismo funciona desde la perspectiva de la lucha de clases, de siempre tener dos grupos enfrentados los unos a los otros, tener siempre un conflicto social. A medida que avanza el siglo XX, y esto lo voy a decir bastante rápido para entender, y el fracaso del socialismo y el triunfo del capitalismo, hubo diversos intelectuales de la izquierda que convinieron en que había que modernizar el socialismo, ya del siglo XX, ahora del siglo XXI. Y a raíz de eso se fue rediseñando este concepto marxista de la lucha de clase a una derivación primero, que ahora la lucha debía ser cultural y no física, en el fondo. No era una revolución violenta, sino que tenía que ser una revolución cultural. Y esa revolución cultural tiene que ir de la mano de los nuevos movimientos sociales. Ya no me sirve, sobre todo teniendo clases medias tan grandes, donde ya tener al 1% de cada lado peleando ya no servía mucho, hacerlo a través de los nuevos movimientos sociales. Entonces, cuando tú te das cuenta que la izquierda está constantemente hablando de la versión opresor oprimido, de estos nuevos grupos identitarios, entonces vemos todo el día
el feminismo radical que está todo el día diciendo que la mujer es oprimida por el patriarcado, por los hombres. Tienes el colectivo instrumentalizado del LGBTIQ+, diciendo que lo heteropatriarcal, en el fondo, oprime a las minorías sexuales. Lo mismo ocurre en Estados Unidos fuertemente, blancos contra negros, en Latinoamérica el indigenismo es una de las banderas más potentes. ¿Y qué es lo que busca? En el fondo, generar conflicto social entre dos grupos que no necesariamente tienen problemas unos a los otros y además que son por características con las que todos nacemos. O sea, ni siquiera se trata de nuestra responsabilidad individual, de nuestras acciones, de nuestra idea de cómo pensamos, cómo actuamos, sino que más bien cómo nacemos, tenemos que ser grupos que están contrapuestos en lucha constante para poder generar revoluciones. ¿Y cómo genera esta revolución? Como en el fondo el objetivo máximo es siempre llegar al poder, aparecen estos grandes héroes y dicen, ok, yo a través de derechos sociales o ciertos beneficios, yo voy a reivindicar estas desigualdades, estas opresiones históricas. Entonces, ¿cómo llegan al poder? ¿Cómo controlan la estructura? ¿Cómo controlan los medios? El poder político, el poder económico, lo que sea, a través de mantener esta lucha y prometer que eres el salvador de estos grupos oprimidos a través del control del Estado. En el fondo, el Estado te va a dar estos beneficios, te va a devolver tus tierras, le va a dar derecho a las mujeres, le va a dar cuotas a los LGBTIQ+, y olvidando lo más importante, y para mí y lo más crítico de esto, que perdemos el avance civilizatorio más importante que tenemos, que es la democracia liberal, donde al fin todos somos iguales en dignidad y derecho, y eso está establecido en nuestra Constitución. Entonces, cuando aparecen estos movimientos revolucionarios, culturales, que lo que buscan es dividirnos, generar conflicto y que unos seamos, como le gusta decir en la rebelión de la granja, unos más iguales que otros, en el sentido, unos con más beneficios que otros, rompiendo la hermandad cívica, rompiendo la igualdad ante la ley sin discriminación arbitraria, generando que unos grupos sean más importantes que otros, basados en peleas ficticias porque en el fondo no son cosas que me tocan a mí, sino que debieran tocarme a mí como género, a mí como mi orientación sexual, a mí como mi raza, a mí como de dónde nací. Y ese es el avance ideológico tremendamente peligroso que tenemos hoy día. Y esto llevado además a la agenda woke, que es la nueva, que es la versión exacerbada de todo esto, porque al final hoy día yo con el wokeismo me puedo autopercibir la minoría que yo quiera, lo oprimido que yo quiera, lo cual lo vuelve tremendamente más peligroso. Y eso es lo que estamos viendo a nivel transversal, a nivel mundial, pero cada sociedad se aprovecha o abusa de algún problema histórico fundamental, y en general en Latinoamérica el indigenismo no es más potente. Toda la razón, Mara. Nosotros, nos quedan pocos minutos, pero está muy interesante esto y digo, ojalá tengamos otra oportunidad de poder Bueno, compartirlo con los oyentes. Y ahí queremos mezclar dos últimas preguntas respecto a, precisamente tú mencionaste la ideología de raza, que aquí el tema nuestro también es del indigenismo. ¿Cómo podemos rebatir con ideas este aspecto primero? Y segundo, ¿cómo crees tú que esta ideología se ha usado para precisamente tener esta fuente de conflicto en la macrozona sur? Eh, Parto por la primera. Esta ideología se ha usado precisamente porque en el fondo lo que tú haces es agarrar los territorios donde, mal robado la palabra territorio, lamentablemente como la han maltratado, pero donde tú tienes estos grupos indígenas que hace cientos de años puede haber habido un conflicto entre quienes estaban y quienes llegaron, pero eso no es responsabilidad ni tuya, ni mía, ni de quienes son descendientes indígenas hoy día. Pero nos hacen hoy día hacernos cargo, insisto, el fin de la responsabilidad individual. Tú y yo no nos hacemos cargo de las cosas que hacemos, sino que nos tenemos que hacer cargo de lo que alguien hizo hace 200 años atrás, hace 100 años atrás, y unos ganan derechos sin ser nunca oprimidos y otros pierden derechos por algo que nunca hicieron, por nunca haber generado una opresión. Y eso es el concepto de mantener la lucha viva. Eso es lo que buscan estos movimientos, estas ideologías, estar constantemente generando conflictos y diciéndole a las mujeres todo el día que están oprimidas, diciéndole a los descendientes indígenas todo el día que les quitaron algo, que les deben algo.
en vez de decirles, ¿sabes qué? Sean ustedes, tengan sus sueños, sus proyectos de vida como individuos y salgan adelante y sean responsables de la vida que ustedes forjan y no estén dependiendo del Estado. Pero para llegar al poder, tú necesitas que la gente dependa del Estado para algún derecho social, para alguna reivindicación. Y eso es lo más importante para estos movimientos, el poder. El poder y que los demás se terminen matándome a lo mismo, pero yo llego al poder. Eso es lo siniestro detrás de esto. Y la parte de cómo lo peleamos, leer, 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 estudiar, hacer cursos, llevar gente que sabe estos temas, conversar. Te diría que el mundo empresarial tiene mucha responsabilidad en esto porque tiene la posibilidad de, de contactar gente, llevar gente que sabe, tener conversatorio, juntar a su gente, a sus trabajadores, darles herramientas, lo mismo del mundo intelectual, la academia debería ser uno de los quienes fomentan la formación. Y en ese sentido, yo sé que, como me preguntaste mucho con la Fundación para el Progreso, ayer está recién salido del horno este nuevo libro de Axel Kaiser que se llama Parásitos Mentales. Y cuando te digo leer, leer, porque estas cosas hay que estudiarlas. Acá te dice, son como todos estos, digamos, parásitos, estos gusanos mentales que se meten en el cerebro, basados en estas ideologías ridículas, que al final, cuando ya se te meten en la cabeza, la gente deja de pensar y empieza a repetir, a repetir, a repetir. Se vuelve, en el fondo, tonta en base a estos parásitos mentales. Y para que tú veas, uno de los, es que aquí no se alcanza a ver, pero uno de los puntos, uno de los parásitos que llama, es el buen indígena. Esto es como el tratar de, no me lo he leído todavía, pero en el fondo entendiendo lo que dice Axel, que las personas son responsables de sus actos y tú no eres ni malo ni bueno porque seas indígena, porque seas blanco, porque seas negro, porque seas mujer, porque seas hombre. Las personas somos responsables de lo que hacemos y en el fondo hay que empezar a desmitificar ese tipo de cosas y para eso está la lucha de las ideas. Esto es una batalla, estamos en una batalla cultural. Así como ya 100 años entrando esta idea progresista en nuestras cabezas, las ideas contra esto también se pelean así, se pelean a través de la cultura, de la conversación, de la lectura, de los seminarios, de las conversaciones, de decir las cosas como hay que decirlas y no tener miedo porque gran tema del mundo progresista, el mundo woke, es atacar a todos como si fueran con una perspectiva moralista, ¿ya? De que si tú no estás de acuerdo con ellos, eres un fóbico, eres un misógino, eres un transfóbico. Y en el fondo, cuando uno habla del sentido común, cuando uno habla desde la verdad, yo creo que eso también se contagia. Y la gente está esperando el sentido común y está cansada de estar constantemente en conflicto. Y yo creo que así, se pelea conversando, se pelea hablando, batallando y dando la batalla de las ideas. Eso. Así es, muy de acuerdo. Mara, tú mencionaste, bueno, la invitación a leer, a informarse. Yo sumo también la invitación a participar, digamos, a trabajadores, a productores agrícolas. Este es un ámbito muy relevante en el sur de Chile y obviamente también hay un sentido de arraigo que es importante destacar. Aquí no hay grandes empresarios, no hay especuladores capitalistas, sino que son gente que uno se reúne en la tarde y en la mañana ellos estuvieron con sus botas y overoles trabajando en la leche o en las labores agrarias. Mara, muy agradecido, ojalá no sea la primera ni la última oportunidad. Una última Perdón, cosa, dame. una última cosa, para la gente, preocúpense más de cómo votan sus parlamentarios. Hoy día la gente está muy desconectada con las votaciones. Métanse a ver las cosas que son importantes para sus regiones, para su desarrollo y cómo están votando los parlamentarios de ustedes. Porque de repente uno cree que incluso los de su sector lo defienden siempre y eso no es así. Así que los llamo también a participar y a presionar a sus parlamentarios para que voten bien los proyectos. Mara, muy agradecido, no solamente por lo que hacen, sino por disponer tu tiempo en esta instancia. Por supuesto, vamos a seguir contactándonos y nosotros también dispuestos a colaborar en el tema de jóvenes particularmente, que también es importante cultivar acá en la zona. Muchas gracias por Genial. tu Gracias a disposición ti, y Francisco. tu participación. Gracias. Muchas gracias a ti y ojalá verlos luego. Me encanta ir al sur. Vale. Saludos, muchas gracias.